Semana número 18 corresponde al tema de elipse. Entonces, antes de pasar a ver lo que viene a ser una elipse, antes de definir lo que es una elipse, vamos a ver algunas aplicaciones de la elipse en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la astronomía. En la astronomía tenemos estas órbitas planetarias. Las órbitas de los planetas, como podemos observar, siguen trayectorias elípticas. La trayectoria de cada planeta es una elipse con el Sol en un foco. Luego también podemos observar las elipses en la arquitectura. Por ejemplo, en la arquitectura romana. La elipse en arquitectura se utiliza en la construcción de anfiteatros, escaleras de caracol, cuyo cañón tienen la forma de elipse, como aquí se observa en la imagen, y en la superficie de cúpulas, ya que permiten adoptar distintas formas según el método constructivo. Entonces, ¿qué viene a ser una elipse? La elipse es el conjunto de todos los puntos P, X, Y del plano cartesiano, cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, que son llamados focos, siempre va a ser una constante. La constante lo vamos a denotar con 2A, donde A es mayor que 0. Luego, podemos observar que todo punto que pertenece a la elipse se debe cumplir que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2, esa suma de distancias resulta igual a 2A. Eso se cumple para toda elipse. Entonces, aquí en nuestro plano vamos a fijar estos dos puntos. Fijamos el foco 1 y fijamos el foco 2. Entonces, la elipse es el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias a estos dos puntos fijos siempre resulte siendo la misma constante. Entonces, nosotros vamos a fijar todos esos puntos que cumplan esa condición, que esa suma siempre resulta igual a 2A. Entonces, todo este conjunto de puntos lo que nos va a generar viene a ser nuestra elipse. Entonces recuerden que siempre la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de sus distancias, o sea, cuya suma de distancias del punto P al foco 1 más la distancia de este punto P al foco 2 resulte siendo igual a 2A. Entonces, todos los puntos que cumplan con esa condición, lo que nos va a generar viene a ser esa curva llamada elipse. Y pasamos a ver aquí los elementos, ¿no? Estamos aquí trazando nuestra elipse. En esta elipse vamos a ubicar los puntos fijos que vienen a ser el foco 1 y el foco 2. El segmento que une ambos focos nos representa nuestra distancia focal. Entonces, la distancia focal es el segmento que une ambos focos y esa longitud va a resultar igual a 2C. Y siempre en elipse tener en consideración que la constante A es mayor que la constante C. ¿Qué es el eje focal? El eje focal es la recta que pasa por ambos focos, por el foco 1 y pasa por el foco 2. Entonces, esta recta L sub F nos representa nuestro eje focal. El centro, que lo estamos denotando con la letra M, va a ser el punto medio del segmento que une ambos focos. Por lo tanto, si la distancia focal es igual a 12, entonces se cumple que la distancia del centro, del punto M, al foco 1 resulta igual a C y la distancia del centro al foco 2 también va a resultar igual a C. Los vértices de la elipse son los puntos de intersección de esta elipse con nuestro eje focal. Entonces, esos puntos de intersección viene a ser V1 y viene a ser V2. Son los vértices de nuestra elipse. El segmento que une ambos vértices nos representa el eje mayor. El eje mayor es el segmento que une V1 y V2 y esa longitud del eje mayor va a ser igual a 2A.
Si todo el eje mayor es igual a 2A y este punto M es el centro de la elipse, se cumple que la distancia del centro, que es el punto M, hacia el vértice V1 es A. La distancia del centro a V2 también va a resultar igual a A. Además, la recta que es perpendicular al eje focal y pasa por el centro de la elipse se le conoce como nuestro eje normal. Entonces, esta recta nos representa nuestro eje normal. Los puntos de intersección del eje normal con la elipse vienen a ser estos vértices menores, B1 y resulta igual a B2. El segmento que une ambos vértices B1 y B2 nos representa nuestro eje menor y la longitud del eje menor va a ser igual a 2B. Por lo tanto, la distancia del centro a B1 vale B. La distancia del centro a B2 también va a resultar igual a B. Entonces, vendrían a ser las tres constantes que siempre aparecen en toda elipse, que siempre se puede encontrar en esa elipse. Recuerden que la distancia del centro a los vértices V1 y V2 viene a ser la constante A. La distancia del vértice del centro a este vértice menor B1 y B2 es nuestra constante B. Y la distancia del centro a los focos es la constante C. Entonces, en esta elipse podemos tomar ese punto A, podemos tomar el punto B. El segmento que une dos puntos cualesquiera en la elipse nos va a representar nuestra cuerda, pero si esa cuerda pasa por cualquiera de los focos, viene a ser la cuerda focal. Hacia el lado izquierdo también podemos tomar el punto L y tomamos el punto R. Al unir esos dos puntos, el segmento que une ambos puntos nos representa la cuerda. Pero si esa cuerda pasa por el foco 2, vendrá a ser nuestra cuerda focal. Pero si esa cuerda focal es perpendicular al eje focal, nos representa nuestro lado recto. Entonces, el lado recto está representado por ese segmento LR. Y en toda elipse, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que las tres constantes cumple Pitágoras. Siempre la constante A va a ser mayor que la constante B y mayor que la constante C. Por lo tanto, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Siempre esas tres constantes cumplen Pitágoras y hay que tener en cuenta, hay que pensar que el A nos representa la hipotenusa. A viene a ser hipotenusa, el B y el C son los dos catetos. La longitud del lado recto va a ser igual a 2 veces b elevado al cuadrado sobre la constante a. Entonces nos representa nuestro lado recto. Y el área de toda esta elipse va a ser igual al producto de pi por a por b. Entonces vendría a ser el área de la región limitada por la elipse. Ya, serían los elementos de la elipse. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, ok. A ver, tomen la captura.
Ya, entonces, vamos a continuar. Viendo las ecuaciones de la elipse. La ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. Entonces, aquí trazamos nuestro plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Ambos ejes sabemos que son perpendiculares y este punto nos representa el origen de coordenadas, el 0,0. Entonces, como nos dice que se trata de la elipse cuyo centro es el origen de coordenadas, el 0,0, y el eje focal está contenido en el eje X. Recordemos que el eje focal es la recta que contiene a ambos focos. Entonces, como esa recta focal está contenido en el eje X, entonces quiere decir que esa recta es horizontal, por lo tanto la elipse también va a ser de forma horizontal. Entonces ubicamos ambos focos, el foco 1, el foco 2. Sabemos que la distancia del centro a los focos siempre va a ser nuestra constante C. Entonces la distancia del centro al foco 2 vale C, la distancia del centro al foco 1 también resulta igual a C. Los puntos de intersección de la elipse con el eje focal, que es el eje X, vienen a ser los vértices de la elipse V1 y V2. La distancia del centro hacia los vértices es nuestra constante A. Los puntos de intersección de nuestro eje Y, que nos representa el eje normal con la elipse, viene a ser los vértices menores B1 y viene a ser B2. Entonces sabemos también que todo este segmento que une ambos vértices menores es nuestro eje menor, que vale 2B. Como este punto es centro de la elipse, necesariamente sería la constante B. La distancia del centro a B2 también es la constante B. Entonces podemos hallar las coordenadas del foco 1. Las coordenadas de este foco 1 sería, avanzamos a derecha, C unidades, sería C,0. Retrocedemos a izquierda, C unidades menos C,0. También podemos hallar las coordenadas de los vértices. V1 es de coordenadas A,0, V2 es de coordenadas menos A,0. Y los vértices menores subimos B unidades, se mantiene la misma abscisa que es 0 y sería 0, B. Y B2 sería 0, menos B. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar las coordenadas de los focos, de los vértices de la elipse y de los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje normal, sabiendo la longitud de esas tres constantes. Entonces, sabemos que para todo punto de la elipse, la suma de distancias al foco 1 más la distancia de ese punto P al foco 2 siempre va a resultar siendo nuestra constante 2A. Entonces, aquí vamos a colocar la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas, es el 0,0, es de la forma x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de esas tres constantes acompaña a x. Entonces, ¿quién es el mayor? Siempre hay que tener presente que el mayor de las tres constantes viene a ser A. A siempre es mayor que B y A es mayor que C. Entonces, debajo del X colocamos A cuadrado y debajo de Y colocamos B elevado al cuadrado. Esta ecuación es conocida como la ecuación canónica de la elipse. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dada la siguiente ecuación de la forma 9x al cuadrado más 16y al cuadrado menos 144 es igual a 0. Entonces, ¿qué nos conviene?
esta ecuación es conocida como su forma reducida, ¿no? O sea, la que nosotros estamos mencionando aquí en la parte superior es la ecuación canónica de la elipse. La que estamos mostrando en el ejemplo es la ecuación reducida. Pero a nosotros, ¿qué nos conviene? Nos conviene expresar siempre la ecuación en su forma canónica. Un minuto, por favor. Disculpen, jóvenes, sino que mi hijita ya me va a enloquecer, creo. Ya, les estaba comentando que justamente estamos mostrando la ecuación reducida. Entonces, ¿qué nos conviene? Expresarla en su forma canónica. ¿Y cómo nosotros lo expresamos en su forma canónica? Cuando el término que está hacia la derecha debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué aparece aquí? Menos 100. Sea igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos a todo entre 144. Entre 144, entre 144 y aquí entre 144. Entonces, aquí nos quedaría igual a 1. Esto pasa hacia la derecha y todo es igual a 1. Entonces, 9 sobre 144 va a ser igual a 1 sobre 16. Más aquí 16 sobre 144 es igual a un noveno. Entonces, esta ecuación reducida ya se convierte en su forma canónica. En su forma canónica, ¿no? Entonces, ya tenemos la ecuación está dada de esta manera. Y cuando está en su forma canónica, debemos observar que el mayor de los denominadores siempre va a ser el a cuadrado. ¿Quién es mayor? ¿16 o 9? 16. Entonces, este 16 va a resultar siendo a cuadrado. Entonces, a cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, el valor de a resulta igual a 4. Y este otro denominador resulta siendo igual a b elevado al cuadrado. Entonces, el valor de b resultó igual a 3. Entonces, conociendo a es igual a 4, b es igual a 3, nosotros pensamos en Pitágoras. Pitágoras siempre se cumple que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Hipotenusa siempre es a. Sería 16 menos 9 resulta igual a 7. Entonces, el valor de a es igual a 4, el valor de b es igual a 3 y el valor de c resulta igual a raíz cuadrada de 7. Entonces, a partir de la ecuación reducida, cuando lo hemos expresado en su forma canónica, nosotros ya podemos encontrar las tres constantes. Entonces, recuerden siempre que en toda elipse se cumple que el valor de A es mayor que B, A es mayor que C y además se cumple Pitágoras. Las tres constantes. A cuadrado va a ser igual a B elevado al cuadrado más el valor de C elevado al cuadrado. ¿Tomen la captura? Tenemos cuatro ecuaciones. La que estamos mostrando es la primera y esta de aquí es la segunda. La ecuación de la elipse, cuyo centro es
es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje Y. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y, ambos son perpendiculares y este punto nos representa el 0,0. Como nos dicen que el centro es el origen de coordenadas, el 0,0, y el eje focal está contenido en el eje Y. Como el eje focal está contenido en el eje Y, quiere decir que nuestra elipse es de forma vertical. Entonces ubicamos ambos focos, foco 1, foco 2. Sabemos que la distancia focal es igual a 12 y este punto, el centro, es el punto medio. Por lo tanto, la distancia del centro al foco 1 es la misma distancia del centro al foco 2 y es nuestra constante T. Los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje focal vienen a ser los vértices V1 y el vértice V2. El segmento que une ambos vértices se le conoce como nuestro eje mayor, que es igual a 2A, pero como este punto es centro, entonces del centro a los vértices V1 y V2 va a resultar A y también resulta igual a A. La intersección de la elipse con nuestro eje normal, el eje Y, en este caso, viene a ser nuestro eje focal. Y el eje X, en este caso, resulta siendo nuestro eje normal. Entonces, los puntos de intersección del eje normal con la elipse son los vértices B1 y B2. Este segmento nos representa el eje menor, que siempre va a ser igual a 2B. Del centro hacia los vértices menores va a resultar siendo B. Esto también resulta siendo igual a B. Podemos hallar las coordenadas de los focos y de los vértices. El foco 1, subimos C unidades, sería 0,C. Bajamos C unidades, 0, menos C. Subimos A unidades, 0,A. Bajamos A unidades, sería 0, menos A. Avanzamos hacia derecha B unidades, B, 0. Retrocedemos B unidades, menos B, 0. Entonces, para todo punto de la elipse, siempre se cumple que la suma de distancias de ese punto P al foco 1 más la distancia de ese punto P al foco 2, esa suma de distancias va a resultar igual a 2A. Entonces, la ecuación de la elipse en su forma canónica, cuando el centro es el origen de coordenadas y el eje focal coincide, está contenido en el eje Y, es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. El mayor de las tres constantes. Siempre el mayor va a resultar siendo A. A es mayor que B, A es mayor que C. Entonces, el mayor de estas tres constantes, que es A, va debajo del Y elevado al cuadrado. Debajo de Y cuadrado, colocamos A cuadrado. Debajo de X al cuadrado, colocamos B elevado al cuadrado. Nos representa la ecuación canónica de la elipse. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dada la ecuación de la elipse en su forma reducida, 25x al cuadrado más 9y al cuadrado menos 225 igual a 0. Entonces, esta ecuación está en su forma reducida, que nos conviene expresarlo en su forma canónica. Cuando esté escrita de esta manera, nosotros podemos hallar la constante A y la constante B. Entonces, ¿qué buscamos? Que el término hacia la derecha sea igual a 1. Entonces, dividimos a todo entre 225. Entre 225, aquí también entre 225 y aquí entre 225. Entonces nos queda 1, pasamos al otro lado, positivo. Entonces la ecuación de la elipse va a ser de la forma x al cuadrado sobre 9. Entonces nos va a quedar
x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces, el mayor de estos dos denominadores va a ser 25, ¿no? Siempre el mayor viene a ser 25 y ese 25 nos representa el a cuadrado. Entonces, aquí se puede observar que 25 va a ser a cuadrado y 9 va a resultar siendo b elevado al cuadrado. Entonces, nosotros que podemos notar que el valor de a va a resultar igual a 5, el valor de b es igual a 3 y estas tres constantes siempre cumple Pitágoras, ¿no? Entonces, las tres constantes a cuadrado es igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado. Entonces, tendremos que C resulta igual a 4, ¿no? Siempre pensamos que la es hipotenusa. Hipotenusa 5, cateto 3, el otro cateto debe ser igual a 4. De manera más directa, y así nos evitamos Pitágoras, ¿no? Caso contrario, ustedes pueden aplicar Pitágoras si encuentran el valor de la constante restante, ¿no? De la que nos faltaría. Sería entonces la segunda ecuación. Ecuación de la elipse cuyo centro es h, k y el eje focal es paralelo al eje x. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano, trazamos el eje x, trazamos el eje y. Ambos ejes son perpendiculares. Este punto nos representa el origen de coordenadas, el 0,0. Ahora trazamos nuestro eje focal, trazamos nuestro eje normal. Ambos ejes son perpendiculares. Y este punto M nos representa el centro de la elipse. Pero como nos dicen que esa elipse tiene como eje focal paralelo al eje X. Entonces, el eje focal es paralelo al eje X. Entonces, necesariamente la elipse va a ser de forma horizontal. Entonces, ubicamos los focos. Foco 1, ubicamos al foco 2. Luego sabemos que la distancia del centro hacia los focos resulta igual a nuestra constante C. Entonces, vale constante C, la distancia del centro al foco 2 también es la constante C. Entonces, podemos hallar las coordenadas para este foco 1. Entonces, avanzamos desde el origen de coordenadas del 0,0, avanzamos h unidades y seguimos avanzando c unidades. Entonces, el foco 1 es de coordenadas h más c, el valor de k. Y también podemos hallar las coordenadas del foco 2. Retrocedemos c unidades, que sería h unidades hasta este punto. ¿Y cuánto vamos a retroceder? C unidades. Entonces, es de coordenadas h menos c, k. También podemos hallar las coordenadas de los vértices. Recordemos que siempre los vértices son los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje focal, V1 y V2. Y la distancia del centro hacia los vértices es nuestra constante A. Los puntos de intersección de la elipse con el eje normal son B1 y B2. Y la distancia del centro hacia B1 vale B. La distancia del centro hacia B2 también resulta siendo B. Entonces, la ecuación de la elipse con centro en cualquier punto del plano cartesiano es de la forma x menos la abscisa del centro elevado al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado sobre b elevado al cuadrado. Esta suma resulta igual a 1. Esta ecuación es conocida como la ecuación ordinaria de la elipse. Ahora, si nosotros desarrollamos este cuadrado, desarrollamos este otro cuadrado, suma de fracciones, entonces lo que vamos a encontrar es una ecuación cuadrática de dos variables y nos representa la ecuación general de la elipse. Tomen la captura.
Y pasamos a ver la cuarta ecuación de la elipse, cuyo centro es h, k, y el eje focal es paralelo al eje y. Y estamos trazando nuestro plano cartesiano. Son perpendiculares ambos ejes y este punto nos representa el origen de coordenadas, el 0,0. Ahora trazamos nuestro eje normal, trazamos nuestro eje focal. Ambos ejes son perpendiculares y este punto nos representa centro de la elipse. Como el eje focal es una recta paralela al eje Y, o sea, este eje focal es una recta vertical, entonces nuestra elipse es de forma vertical. Vamos a colocar que el centro sea de coordenadas h, k. Entonces, ahora ubicamos a los focos. Tenemos el foco 1, tenemos nuestro foco 2. Entonces, la distancia focal siempre es igual a 12, por lo tanto, la distancia del centro hacia los focos siempre es la constante c. Y este foco 1, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a la derecha h unidades y subimos k más el valor de c, que sería h, k más c. El foco 2, retrocedemos c unidades. Entonces nos quedaría la misma abscisa, que es h, y la ordenada, que sería k menos c. Los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje focal vienen a ser los vértices V1 y V2. La distancia del centro hacia V1 vale A. La distancia del centro hacia V2 también resulta siendo A. Entonces podemos hallar los puntos de intersección y las coordenadas de estos dos vértices, ¿no? De V1 y de V2. De V1 sería H, avanzamos a derecha H, coma, subimos K más A. Entonces sería K más A. Y los puntos de intersección de nuestra elipse con el eje normal son los vértices P1 y P2. Y sabemos que la distancia del centro hacia los vértices menores es nuestra constante B. Entonces, conociendo las tres constantes A, B y C, y más que todo las dos constantes A y B, y conociendo las coordenadas del centro, ya podemos escribir la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse es muy similar a la ecuación de la circunferencia. X menos la abscisa del centro elevado al cuadrado más y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. Y ahora colocamos denominador, denominador. Como la elipse es de forma vertical, el mayor de las dos constantes acompaña y. El mayor siempre es A. Entonces, debajo de y va a cuadrado y debajo de x va b elevado al cuadrado. Nos representa la ecuación ordinaria de la elipse. Cuando nosotros desarrollamos esta cuadrática, desarrollamos esta otra cuadrática, suma de fracciones. Entonces, desarrollando la ecuación ordinaria, lo que vamos a obtener es una ecuación cuadrática de dos variables. Nos representa la ecuación general de la elipse. A por x al cuadrado, más b por y al cuadrado, más d por x, más c por y, más f igual a 0. Sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? A ver, tomen la captura.
Ya, ok, entonces todo claro, ¿no? Ya, entonces empecemos con los ejercicios. Ejercicios de clase, ejercicio número 1. En la figura se muestra un puente de concreto ubicado en un río, donde la parte semielíptica tiene un eje mayor que mide 40 metros. Si te coloca un reflector en un punto A del elipse a 7 metros de la superficie del río y AV es igual a raíz cuadrada de 74 metros, hay la máxima altura respecto a la superficie del río. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra un puente de concreto ubicado en un río, donde este segmento CV nos representa la superficie del río, ¿no? Pero nos dicen que la parte semielíptica tiene un eje mayor que mide 40 metros. Entonces, de acuerdo a la gráfica, nosotros podemos observar que el eje mayor es este segmento CV, y este segmento CV es igual a 40 metros. Luego nos dicen, perdón, sí, si se coloca un reflector en un punto A del elipse a 7 metros de la superficie del río. Entonces, el reflector se ubica en este punto del elipse, pero este punto se encuentra a 7 metros de la superficie del río. La superficie del río está representada por el segmento CV. Al mencionarnos que se encuentra a 7 metros, quiere decir que la distancia de este punto con respecto a la superficie es igual a 7. Y la distancia de un punto a una recta es una perpendicular, y esta perpendicular va a resultar igual a 7 metros. Luego unimos el punto A con el punto V, y este segmento AV es igual a raíz cuadrada de 74 metros. Entonces nos preguntan, halle la máxima altura respecto a la superficie del río. ¿Dónde encontramos esta máxima altura? Lo vamos a encontrar en el punto medio de nuestro eje mayor, que nos representa el centro de la semielipse. En este punto ubicamos el punto más alto, o sea, trazamos nuestra perpendicular hacia arriba, y este punto necesariamente nos representa el punto más alto de nuestra semielipse, y podemos afirmar que el segmento OD viene a ser la máxima altura respecto a la superficie del río. Pero como este punto O es centro de la elipse y el ángulo es de 90 grados, este segmento OD nos representa el semieje menor, y su longitud resulta igual a B. Entonces B nos representa la máxima altura del puente respecto a la superficie del río. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer el valor de B. Entonces, para poder conocer el valor de B, nos dicen que nuestro eje mayor mide 40 metros, pero sabemos que la longitud del eje mayor va a resultar igual a 2A. Entonces, 2A es igual a 40, por lo tanto, el valor de A resulta igual a 20. Entonces, estamos encontrando que A es igual a 20. Luego, en el triángulo sombreado, en el triángulo rectángulo ABV, nosotros podemos aplicar Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Entonces diremos 7 al cuadrado más BV elevado al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 74 elevado al cuadrado. Se cancelan, operando, encontramos que BV resulta igual a 5. Y si este BV es igual a 5, entonces la longitud OB, que es la diferencia del centro hacia el vértice, esta longitud es 20. Vale 20 y también es 20. Como va 5, necesariamente lo que nos va a quedar es 15 metros. Entonces, ¿qué vamos a ubicar? Nuestro plano cartesiano.
como es un ejercicio contextualizado donde nosotros queremos hallar esta constante B, vamos a hallar la ecuación de la semielipse. Pero para poder hallar esa ecuación necesitamos conocer las coordenadas del centro. Por ese motivo, ubicamos nuestro plano cartesiano en este centro de nuestra semielipse. Entonces, el centro de la semielipse pasa a ser el origen de coordenadas en 0,0. Entonces, ya conocemos la constante A, queremos hallar la constante B. Entonces, la ecuación de la semielipse. Como el centro es el 0,0, es de la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Colocamos denominador, denominador. Como la semielipse es de forma horizontal, es claro observar que va a ser de forma horizontal, porque el eje mayor también es de forma horizontal. Entonces, el eje focal está contenido en el eje X. Por lo tanto, la ecuación de la elipse es de la forma X al cuadrado más Y, el Y elevado al cuadrado, esto es igual a 1. Colocamos denominador, denominador. Como la semielipse es de forma horizontal, el A cuadrado va debajo de X. Debajo de X colocamos 20 elevado al cuadrado, debajo de Y colocamos B elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación de nuestra elipse. Entonces, ¿qué es lo que falta hallar? Falta hallar justamente en esta ecuación la constante B que nosotros estamos buscando. Entonces, para poder siempre encontrar cualquiera de las dos constantes, sea A o sea B, vamos a buscar las coordenadas de cualquier punto de esa semielipse que se conozca su abscisa y su ordenada y reemplazamos. Entonces, podemos hallar las coordenadas del punto A. Este punto A, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a derecha 15 y subimos 7. Entonces, ese punto A es de coordenadas 15,7. Pero ese punto, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la semielipse. Si pertenece a la semielipse, quiere decir que debe satisfacer la ecuación de la semielipse. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Que en vez de X vamos a colocar 15, en vez de Y vamos a colocar 7. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 15 elevado al cuadrado, 225, sobre 20 elevado al cuadrado, 400, más Y viene a ser 7. En vez de Y colocamos 7 al cuadrado, 49 sobre B al cuadrado que queremos hallar igual a 1. Entonces, de aquí desarrollando, encontramos que el valor de B es igual a 4 raíz de 7. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Un carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área a partir del tablón rectangular, como se muestra en la figura, usando dos clavos ubicados en F1 y F2 y un cordón para trazar la elipse. Ahí la distancia entre los clavos. Entonces colocamos aquí la solución.
Y tenemos aquí tenemos una mesa rectangular, como se muestra en la figura, y las dimensiones de esa mesa rectangular, de acuerdo a la figura del enunciado, es que este largo viene a ser 50 y el ancho es de 130 centímetros. Entonces nos dice que vamos a usar un cordón, usamos un cordón Usamos un cordón para poder justamente fabricar una mesa elíptica de mayor área posible en este tablón rectangular, ¿no? Entonces, ubicamos aquí los dos puntos fijos donde van a estar ubicados los clavos, en F1 y F2. Estos dos puntos nos representan los focos y en estos focos se ubican los dos clavos. De tal manera que tenemos aquí a nuestro cordón y mediante ese cordón nosotros justamente dibujamos nuestra elipse de mayor área posible. Entonces, para que esa elipse sea de mayor área posible, debe ser tangente a esos 4 lados del rectángulo. Entonces, aquí estamos ubicando los puntos de tangencia V1, V2, B1 y B2. Entonces, al unir estos dos puntos, V1 y V2, nos representan nuestro eje mayor. Entonces, V1 y V2 nos representan nuestro eje mayor. Luego tenemos que al unir B1 y B2 nos representa nuestro eje menor. Ambos ejes son perpendiculares y este punto viene a ser el centro de nuestra elipse. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay la distancia entre los clavos, pero los clavos están ubicados en los focos, F1 y F2. Entonces, nos están preguntando por esa distancia focal. Y la distancia focal va a ser igual a 12. Entonces, para poder encontrar esa constante C, ¿qué es lo que se puede observar? Que nuestro eje mayor es igual a 2A y 2A es igual a 130. Entonces, lo primero que colocamos es que este punto O nos representa el centro de la elipse. Y la distancia del centro hacia los vértices V1 y V2 es igual a la constante A. Entonces, V1, V2 del gráfico es igual a 130. Pero este eje mayor es igual a 2A, entonces 2A es igual a 130. El valor de A va a ser igual a 65. Entonces nosotros encontramos que A es igual a 65. Luego, la distancia del centro hacia los vértices B1 y B2 es la constante B. Entonces, todo nuestro eje menor es igual a 50. Entonces, 2B es igual a 50. El valor de B va a ser igual a 25. Entonces estamos encontrando que esta constante B resulta igual a 25. Entonces, en toda elipse, las tres constantes cumplen Pitágoras, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento. El A, 65 elevado al cuadrado, es igual a B, 25 al cuadrado, más la constante C elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, nuestra constante C resulta igual a 60. Por lo tanto, la distancia focal, que vale 12, va a resultar igual a 120. Entonces, tenemos que la respuesta viene a ser la alternativa B nada más. 120 centímetros. Sería el ejercicio número 2. ¿Tomaron la captura? Ejercicio número 3. ¿Dejamos un par de minutos? ¿Qué tal? A ver, intenten.
Ya, intentaron, ¿qué tal? ¿Yo? ¿Sale? A ver, me da un minuto, quiero revisar. Vamos en el ejercicio 3, ¿no? El ejercicio número 3 nos dicen en la figura, Q, V1 y V2 son centro y vértices de una elipse. Y F, uno de sus focos. Si V1, V2 es igual a 2 veces V1, V2 igual a 8 centímetros y Q es igual, o Q es de coordenadas 6,4, ahí en las coordenadas del punto M. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Si nos dicen que en la figura este punto Q nos representa centro de la elipse. Los puntos V1 y V2 son los vértices de la elipse. Por lo tanto, el segmento que une ambos puntos nos representa el eje mayor y esa longitud es igual a 2A. Entonces se trata de una elipse cuyo centro es el punto Q y F es uno de los focos. Este punto F viene a ser uno de los focos. Y ese punto F es foco y ese ángulo en ese punto es de 90 grados, quiere decir que este segmento MN nos representa nuestro lado recto. El punto Q es de coordenadas 6,4. Entonces, nos preguntan, ahí en las coordenadas del punto M. Se nos están preguntando por las coordenadas de este punto M. Entonces, para poder hallar las coordenadas de este punto M, nos dan por dato que esta longitud del eje mayor es igual a 8.
pero el eje mayor es igual a 2A. Entonces, 2A es igual a 8, por lo tanto, el valor de A va a resultar igual a 4. Entonces, nosotros conocemos que A es igual a 4. Luego, nos dan por dato también que 2 veces B1, B2 es igual a 8. 2 pasa a dividir y B1, B2 es igual a 4. Pero esta longitud resulta igual a 2B. Entonces, 2B es igual a 4, 2 pasa a dividir y el valor de B va a resultar igual a 2. Entonces ya conocemos que A vale 4, el valor de B es igual a 2. Entonces podemos conocer el valor de C. Siempre hay que pensar en elipse que se cumple Pitágoras, tomando en cuenta que la es hipotenusa. Hipotenusa 4, cateto B igual a 2. Entonces el otro cateto es 2 raíz de 3. Entonces, como la relación entre hipotenusa y cateto es de 2 a 1, hipotenusa 4, cateto 2, se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, el otro cateto que es C debe ser igual a 2 raíz de 3. Pero de caso contrario, no nos recordamos, no lo vemos de esa manera, entonces simplemente aplicamos el teorema. Entonces tendremos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C elevado al cuadrado. Entonces A es 4 al cuadrado, B es igual a 2 al cuadrado, más C elevado al cuadrado. Y aquí operando, encontramos el valor de C. C es igual a 2 raíz de 3. Por lo tanto, podemos hallar nuestro lado recto. Este lado recto MN es igual a 2 veces B elevado al cuadrado sobre A. Entonces, B viene a ser 2 al cuadrado sobre A, que es 4. Se cancela y este lado recto MN es igual a 2. Pero como nuestro eje focal, el eje focal siempre está contenido, vamos a colocar, entonces, esta recta nos representa nuestro eje focal. La recta que pasa por los focos y por los vértices de la elipse es el eje focal, ¿no? Entonces, el eje focal es un eje de simetría. Todo lo que sucede arriba sucede hacia abajo. Entonces, esta longitud vale cadena y esta otra longitud también va a resultar siendo cadena. Como todo es 2, entonces necesariamente vale 1 y también resulta igual a 1. Pero como el punto Q es de coordenadas 6,4, quiere decir que desde el 0,0 avanzamos 6 unidades y luego subimos 4 unidades. Entonces, el punto M, ¿qué coordenadas tiene? Esta longitud vale C, como aquí se forma como un rectángulo, al prolongar este lado recto, este ángulo también es de 90 grados y se forma como un rectángulo, ¿no? Entonces, si en la parte superior vale C, también vale C. Si vale 4, también va a resultar igual a 4. Entonces, desde el 0,0 avanzamos 6 más C y subimos 4 más 1, que sería 5. Entonces, las coordenadas del punto M. Estas coordenadas de este punto sería 6 más C, 4 más 1. Y como C vale 2 raíz de 3, entonces nos quedaría 6 más 2 raíz de 3, 5. Se la respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Entonces sería 6 más 2 raíz de 3, 5. ¿Pueden tomar la captura?
Avanzamos con el ejercicio 4. En la figura se muestra la entrada de una galería cuyas paredes laterales tienen 3 metros de altura y el techo tiene forma semi-elíptica. Los focos M y N, que están a una altura de 3 metros sobre el piso y están separados 8 metros. Si la máxima altura del techo de la galería es 7 metros, hay en la longitud del eje mayor de la elipse. Entonces, aquí vamos a colocar la solución y vamos a copiar la gráfica de nuestro enunciado. Entonces, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen lo siguiente. Que la figura muestra la entrada de una galería cuyas paredes laterales AE y CD. Esas paredes laterales siempre son perpendiculares al nivel del piso, pero estas paredes laterales miden 3 metros. Y el techo tiene forma semi-elíptica. Los puntos M y N son los focos que están a una altura de 3 metros sobre el piso. Entonces, están a una altura. Entonces, por dato, nos dicen que M y N son focos y están a una altura de 3 metros. Vale 3 también resulta igual a 3 metros y están separados 8 metros. Si la máxima altura del techo de la galería es de 7 metros, entonces, por dato nos dicen que esta altura máxima del techo es de 7 metros. Entonces, nos están preguntando por la longitud del eje mayor. ¿Quién es el eje mayor? El segmento AC. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Conocer la constante A, porque sabemos que el eje mayor es igual a 2A. Entonces, ¿qué buscamos conocer? El valor de A. Y para poder conocer el valor de A, entonces podemos observar que si el punto P es el punto máximo en esa semielipse, entonces podemos afirmar que como este ángulo es de 90 grados, el punto B nos representa el centro de la semielipse, de tal manera que al prolongar cae en el punto H y esa longitud BH también resultó igual a 3 metros. Sabemos que la distancia del centro al punto A viene a ser nuestro semieje mayor, que es A. Entonces, toda la longitud AC es igual a 2A y 2A va a resultar siendo todo AC, ¿no? Todo AC es 2A. ¿Quién vendría a ser el segmento BP? Si el punto B es el centro de la semielipse, AC es el eje mayor y BP es el semieje menor, que vale B. Entonces, BP es igual a B. Por dato, MN resulta igual a 8. Y sabemos que la distancia del centro hacia los focos, la distancia del centro hacia el foco ubicado en M y en N es la constante C. Vale C y también resulta igual a C. Entonces, 2C es igual a 8, por lo tanto el valor de C es igual a 4. Entonces, el valor de C resulta igual a 4. Del gráfico, nosotros podemos afirmar que toda esta longitud PH viene a ser B más 3. Pero toda esta longitud por dato es 7. Entonces, necesariamente, como toda esta longitud es 7, el valor de B va a resultar igual a 4. Entonces, ya conocemos que C vale 4. El valor de B también es 4. Sabemos que en toda semielipse siempre se cumple
Pitágoras, las tres constantes, ¿no? Entonces, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. A viene a ser hipotenusa. Cateto 4, hipotenusa 4 raíz de 2. Entonces, de aquí operando, nosotros podemos encontrar que el valor de A va a resultar igual a 4 raíz de 2. Y nos preguntaban justamente por la longitud del eje mayor, ¿no? Nos preguntaban por esta longitud del eje mayor, que va a resultar igual a 2A. Por lo tanto, AC es igual a 2A, que sería 2 por 4 raíz de 2, 8 raíz de 2 metros. La respuesta resulta igual a 8 raíz de 2 metros. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. La figura representa una represa de sección vertical semi-elíptica que tiene una profundidad máxima de 40 metros y un ancho de 100 metros en la parte superior. Si OA es igual a OB y OP es igual a 30 metros, hay la profundidad que tiene la represa en el punto Q. Colocamos aquí la solución y estamos dibujando aquí nuestra represa que tiene la sección vertical semi-elíptica, ¿no? Entonces, aquí se puede observar que esa sección vertical es una semi-elipse que tiene una profundidad máxima de 40 metros. Entonces, quiere decir que la distancia del punto medio de nuestro eje mayor, que es el segmento AB. Entonces, ese punto medio del eje mayor, que es el centro de la semielipse, es el punto O. Entonces, a partir del punto O, nosotros ubicamos el punto más bajo y esa distancia, esa profundidad es de 40 metros. Y el ancho, que viene a ser la longitud del segmento AB, mide 100 metros. Por datos nos dicen que la longitud OA es igual a la longitud OB, por lo tanto O es centro de la semielipse. Luego nos dicen que la longitud OB es igual a 30. Entonces nos preguntan, ¿hay la profundidad que tiene la represa en el punto Q? En el punto Q, esa represa tiene una profundidad de, vamos a colocarlo, entonces tiene esa profundidad de rojo, por lo tanto nos preguntan por esa longitud PQ. Entonces, para poder hallar esa longitud PQ, como se trata de un ejercicio contextualizado, nosotros vamos a ubicar nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿te acuerdas? La clase anterior explicamos, cuando trabajamos en parábola, cuando esa parábola se abre hacia arriba, el plano cartesiano se recomienda ubicarlo en el punto más bajo de nuestra parábola. Si la parábola se abre hacia abajo y tiene una base, entonces lo más recomendable es ubicar nuestro plano cartesiano en el punto medio de nuestra base. Entonces, cuando trabajamos con elipses, lo recomendable es ubicar nuestro plano cartesiano en el centro de esa semi-elipse. Entonces, en este punto O vamos a trazar nuestro eje X y trazamos nuestro eje Y. Este punto nos representa el origen de coordenadas que viene a ser el centro de la semi-elipse. Entonces, de acuerdo a la figura, nosotros observamos que el segmento OM nos representa nuestro semieje menor y es igual a B. Entonces, B va a resultar igual a 40. Entonces, ya conocemos el valor de B, que resulta siendo
40. Luego observamos que todo el eje mayor es igual a 100. Si AB es el eje mayor que vale 100, entonces el valor de A va a resultar igual a 50. 2A es igual a 100 y el valor de A resultó igual a 50. Luego tenemos que A vale 50 y las tres constantes siempre con repitables. Entonces tendríamos A cuadrado es igual a B cuadrado más C elevado al cuadrado. Pero siempre pensamos que la es hipotenusa. Entonces hipotenusa 50, cateto 40, el otro cateto que va a ser C va a ser igual a 30. Entonces estamos encontrando el cateto C resultó igual a 30. Y si el cateto C es igual a 30, entonces se observa que esta longitud OP vale 30. Entonces quiere decir que esa longitud OP es la constante C. Como C vale 30, entonces la distancia de O a P es C que vale 30. Entonces podemos afirmar que el punto P viene a ser foco. Y si ese punto P es foco, entonces el segmento PQ es la mitad de nuestro lado recto. Como este punto es foco y el ángulo es de 90 grados, entonces el segmento PQ es un medio de la longitud del lado recto, que sería 2B elevado al cuadrado sobre A. Entonces, reemplazando, nos quedaría 2 y 2 se cancelan, B elevado al cuadrado sobre A. Al momento de reemplazar, 40 elevado al cuadrado serían 1600 sobre A, que viene a ser 50. Se cancela y la respuesta va a ser igual a 32 metros. Entonces, la longitud PQ resulta igual a 32 metros. Sería el ejercicio número 5. Sería el ejercicio 5 y pasamos al ejercicio número 6. No le enseñaste. Jóvenes, un minuto. Entonces ustedes van resolviendo las 6, ¿ah? No han resuelto ni una. Otra vez sí resuelvo.
Ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Se quiere armar un arco de madera de forma semielíptica cuyas medidas son 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Luego se colocará en el arco dos focos ubicados en los puntos P y Q para iluminar un escenario de tal manera que están ubicados a una misma altura del piso y distan entre ellos 6 metros. ¿A qué altura del piso se deben colocar los focos? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que se quiere armar un arco de madera de forma semielíptica, cuyas medidas son 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Entonces tenemos aquí 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Va a tener ese arco de madera. Luego se colocarán en el arco dos focos, ubicados en el punto P y en el punto Q. Entonces, en P y en Q se ubican a los focos, se van a colocar ahí dos focos para iluminar todo el escenario, ¿no? De tal manera que están ubicados a una misma altura del piso. Entonces quiere decir que la distancia del punto P al piso es la misma distancia del punto Q al piso. Como no conocemos, vamos a colocar que sea H y también resulta igual a H. Pero ambos focos distan 6 metros, que quiere decir que la distancia entre el punto P y el punto Q va a resultar igual a 6. Entonces, esta longitud PQ resulta igual a 6 y nos preguntan, H, ¿a qué altura del piso se deben colocar los focos? O sea, nos están preguntando por la altura a qué altura del piso se deben colocar ambos focos. En otras palabras, nos preguntan por esa alturita H. Entonces, para poder hallar esa alturita H, ¿qué es lo que nosotros vamos a trazar? Nuestro plano cartesiano en el punto medio de la base. Se trata de una semielipse donde el segmento AB nos representa nuestro eje mayor. Entonces, en el punto medio de ese eje mayor, que es el punto O, vamos a trazar nuestro plano cartesiano, donde ese punto O es el origen de coordenadas el 0,C. Entonces, ya podemos observar que O es el centro de nuestra semielipse, donde el segmento AB nos representa el eje mayor, y ese eje mayor siempre es igual a 2A, pero de acuerdo a los datos, 2A es igual a 10. Por lo tanto, el valor de A va a resultar igual a 0. Entonces, nosotros ya conocemos que el valor de A resultó igual a 5. Y el segmento OM nos representa nuestro semieje menor, que vale B, y B es igual a 4. Entonces, también conocemos nuestro semieje menor, que es B igual a 4. Como el segmento PQ resultaba siendo igual a 6 metros, ¿no? Esa distancia es 6. Este punto, como este segmento es paralelo al eje X. Este ángulo es 90 grados y son de la misma longitud, entonces este segmento PQ necesariamente es paralelo al eje X. Entonces el eje Y va a ser como un eje de simetría. Todo es 6, vale 3, vale 3. Este punto D es punto medio. Entonces ya podemos hallar la ecuación de esta semielipse. Como la semielipse tiene como centro al origen de coordenadas, que es el 0,0, es de la forma x²
más y elevado al cuadrado, esto es igual a 1. Colocamos denominador, denominador. Como la semielipse es de forma horizontal, el mayor de estas dos constantes acompaña a x. Debajo de x al cuadrado colocamos 5 elevado al cuadrado. Debajo de y al cuadrado colocamos 4 elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación de nuestra elipse x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16. Esto es igual a 1. Entonces vendría a ser la ecuación de la elipse. Conociendo la ecuación de la elipse, como nosotros queremos hallar esta alturita que es h, vamos a ubicar esta incógnita en un punto de la gráfica. Entonces, podemos hallar las coordenadas del punto P o del punto Q, pero como el punto Q pertenece al primer cuadrante, conviene trabajar con ese punto Q. Ese punto Q tiene de coordenadas. A derecha avanzamos 3 y subimos h. Entonces, ese punto Q, ¿a dónde pertenece? El punto Q pertenece a nuestra elipse. Si pertenece a la elipse, quiere decir que debe satisfacer esta ecuación. En vez de x, colocamos 3. En vez de y, colocamos h. Entonces, nos quedaría 3 al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16. Pero en vez de y, colocamos la ordenada del punto, que es h. Entonces, todo queda en función de nuestra incógnita, que es la altura. Por lo tanto, esa alturita va a resultar igual a 3,2 metros operando. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 6. ¿El tema de la captura? Ejercicio número 7. Una elipse tiene por ecuación x al cuadrado más 81 por y al cuadrado menos 2x más 324 por y más 316 igual a 0. Hay la longitud de su lado recto en metros. La longitud del lado recto de una elipse es igual a 2 veces la constante b elevado al cuadrado sobre la constante a. Entonces, a partir de la ecuación tenemos que hallar las dos constantes a y b. Pero la ecuación de la elipse está expresado en su forma general, que nos conviene llevarlo a su forma ordinaria o a su forma canónica, ¿no? Entonces, trabajamos en la ecuación de la elipse. En esa ecuación vamos a completar cuadrados. Entonces, completando cuadrados, ¿qué tendremos? Tomamos este término, x al cuadrado menos 2x. Le sumamos la mitad de este coeficiente al cuadrado a ambos miembros. Más 1 al cuadrado y aquí más 1 al cuadrado. Luego aparece este término que sería 81 y elevado al cuadrado y 324y. Entonces, en estos dos términos, nosotros para poder completar cuadrados, factorizamos 81. Factorizando 81, nos queda y al cuadrado más 4 veces y le vamos a sumar la mitad de este coeficiente elevado al cuadrado, más 4, y aquí también más 4, pero por 81 sería más 324. Entonces, sumando 324 a izquierda y a derecha. Y este más 316 pasamos restando menos 316. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La ecuación de la elipse nos está quedando, ¿no? Aquí x al cuadrado menos 2x más 1, que es lo mismo que escribir x menos 1 elevado al cuadrado, más 81, y nos quedaría aquí y más 2, y más 2. Y más 2
todo esto elevado al cuadrado. Esto es igual, nos queda aquí 325, nos queda 9. Sí. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos nosotros que el término que está hacia la derecha sea 1. Entonces, dividimos a todo sobre 9, a todo sobre 9 y aquí sobre 9. Entonces, la ecuación de la elipse, ¿cómo nos quedaría? Como x menos 1 elevado al cuadrado sobre 9, más bien, más 9 por y más 2, todo esto elevado al cuadrado, es igual a 1. Entonces, siempre el coeficiente de las cuadráticas debe ser 1. Me refiero aquí. Esto es 1, pero aquí ¿qué aparece? 9. Entonces, ese 9 lo tenemos que desaparecer. ¿Y cómo lo desaparecemos? Pasando al denominador como un noveno, como esto de aquí, ¿no? Como aquí aparece en la ecuación. X menos 1 al cuadrado sobre 9. Este 9 está pasando al denominador como un noveno. Y esto es igual a 1. Entonces, ya tenemos que la ecuación general se convirtió en nuestra ecuación ordinaria. Y cuando está escrita en esta forma, es más fácil hallar las coordenadas del centro. Entonces, el centro, vamos a colocar aquí. Aunque nosotros solamente estamos buscando las dos constantes, ¿no? Pero en la ecuación siempre es negativo, negativo, negativo. Entonces, el centro es de coordenadas 1, menos 2. Y el mayor de los denominadores. El mayor viene a ser 9. Entonces, ese 9 es a cuadrado. Por lo tanto, el valor de a es igual a 3. El otro denominador, que es b cuadrado, es igual a un noveno. Entonces, el valor de b va a resultar igual a un tercio. Entonces, a partir de la ecuación, justamente estamos encontrando que A vale 3, el valor de B es igual a un tercio. Por lo tanto, la longitud del lado recto, aquí es igual a 2 veces la constante B al cuadrado sobre A. Entonces, aquí nos quedaría la constante sería 2 por B cuadrado, ¿no? O 2 sobre A, pero A resulta igual a 3. Entonces, 2 tercios por B cuadrado. B cuadrado sería un tercio al cuadrado. Entonces, nos está quedando 2 tercios por un noveno. Entonces, 2 por 1, 2 por 1, 2. 3 por 9, 27. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería la longitud del lado recto. 2 sobre 27. El ejercicio número 8. En la figura, F1 y F2 son focos de la elipse. Si F1O es igual a OF2 y F1B1 es igual a 10 metros, halle el área de la región sombreada. Le colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura, estos dos puntos, F1 y F2, son focos de la elipse. Entonces, por dato, nos dicen que esta distancia entre F1 y B1, esta longitud, resultó igual a 10. Ahora, ¿por qué colocamos que A es igual a 10? Miren, hay un detalle. Nosotros hemos colocado en la definición de elipse que para cualquier punto de la elipse, esta suma de distancias a los dos focos siempre va a ser igual a 2A. Entonces, se puede observar que este punto, aquí en la gráfica del enunciado, este punto B1 pertenece a la elipse.
Si ese punto B1 pertenece a la elipse, quiere decir que la distancia de ese punto B1 al foco 1 más la distancia de ese punto B1 al foco 2, esa suma siempre va a ser igual a 2A. Pero nuestro eje Y, que pasa por el centro de la elipse, es un eje de simetría. Entonces, si es un eje de simetría, entonces necesariamente todo lo que sucede a derecha sucede a izquierda. Entonces, si nosotros unimos el punto B con el foco 2, necesariamente esta longitud va a ser igual a esta otra longitud. Pero como ese punto pertenece a la elipse, entonces esta suma es igual a 2A, pero como son iguales, vale A y también resultó siendo A. Entonces recuerden que en toda elipse, el A, la constante A, es del centro a V1 y del centro a V2 resulta siendo A, ¿no? Entonces, esta longitud vale A y esta otra longitud también resulta siendo A. Pero A también viene a ser la distancia de este vértice B1 hacia los focos. También vale A y también es A. Por ese motivo, aquí estamos afirmando que el valor de A va a resultar igual a 10. ¿No? Entonces, A vale 10 y luego nos dice que esta longitud resultó siendo 10. Entonces, como A vale 10, la distancia del centro hacia V1 vale 10. Entonces, en nuestro triángulo rectángulo, en este triangulito de amarillo, es triángulo notable de 37 y 53 grados, donde la hipotenusa es igual a 10, por lo tanto a 37 grados se le opone el cateto 6 y a 53 grados se le opone el cateto 8. Entonces, este angulito resultó igual a 53 grados. Entonces, hipotenusa vale 10, a 37 grados, cateto 6, a 53 grados, cateto 8. Entonces podemos afirmar que como el segmento, como los puntos F1 y F2 son los focos, entonces la constante C resultó siendo 8 y la constante B viene a ser igual a 6. Entonces ya conocemos la constante A que vale 10, la constante B vale 6 y la constante C también es igual a 8. Entonces, podremos afirmar que el área de esta región sombreada es una región triangular. Entonces, si es una región triangular, de manera natural, su área es la base por la altura. Entonces, como se trata de un triángulo obtusángulo, este ángulo mide 37 grados. Este angulito mide 37 grados, por lo tanto, si este angulito mide 37 grados, este ángulo va a resultar siendo, ese ángulo es el suplemento, ¿no? Entonces, el suplemento viene a ser igual a 143 grados. 143 grados es un ángulo obtuso. Por lo tanto, la altura se encuentra en el exterior y esa altura necesariamente resultó siendo igual a 6. Y la base. ¿Quién es la base de esa región triangular sombreada? El segmento V1, F1. Este segmento es la base. Por diferencia, resultó siendo 10 menos 8, va a resultar igual a 2. Entonces, ya podemos hallar el área de esa región sombreada. El área de toda esa región sombreada es el producto de la base. La base mide 2 por la altura, que vale 6 sobre 2. Se cancela y la respuesta va a ser 6 metros al cuadrado. La alternativa C. Sería el ejercicio número 8.
Ejercicio número 9. En la figura, F1 y F2 son focos de la elipse cuya ecuación es 16x al cuadrado más 25y cuadrado menos 400 igual a 0. Si PF1, QF2 es un romboide, halle la suma de PF2 más F2Q en metros. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y por tanto nos dan la ecuación de la elipse, pero en su forma reducida. Entonces, ¿qué nos conviene? Llevarla en su forma ordinaria. Para llevarla en su forma ordinaria o en su forma canónica, siempre buscamos el término que está hacia la derecha igual a 1. Entonces, ¿qué nos conviene? Dividir a todo entre 400. Entonces, dividimos entre 400, dividimos entre 400 y dividimos entre 400. Entonces, aquí nos quedaría 1, pasamos al otro lado, entonces nos va a quedar igual a 1, ¿no? Entonces nos quedaría x al cuadrado sobre 5 al cuadrado, y aquí nos quedaría y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? La ecuación canónica. Entonces, esto de aquí nos representa la ecuación canónica. Y en esta ecuación, cuando está escrita de esta manera, el mayor de los denominadores nos representa la cuadrada. 5 al cuadrado, 25. O sea, 25 es a cuadrado, por lo tanto el valor de a va a resultar igual a 5. Y el otro denominador es b al cuadrado. Entonces b es igual a 4. Hipotenusa, 5. Cateto 4, el otro cateto c va a ser igual a 3. Luego nos dicen que este cuadrilátero es un romboide. Entonces, en un romboide siempre se cumple que los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, como se trata de un romboide, quiere decir que esta longitud PF1 es igual a QF2. Entonces, a nosotros nos están preguntando por esta suma. La suma de P, F2 más F2Q. Para poder encontrar esta suma, que es lo que se puede observar, que este punto P, ¿a dónde pertenece? Este punto P pertenece a la elipse. Si ese punto P pertenece, aquí vamos a colocar, el punto P pertenece a la elipse. Como pertenece a la elipse, entonces se cumple que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 es igual a 2A, que viene a ser 2 por 5, que viene a ser igual a 10. Entonces, esta suma resulta igual a 10. Entonces, como nosotros queremos hallar esta suma ¿a qué es igual? Por dato, PF1. PF1 es igual a QF2. Entonces, estamos observando que QF2 es igual a PF1. Son iguales. Entonces, reemplazamos. En vez de colocar F2Q, colocamos PF1. Y esta suma, por lo que el punto P pertenece a la elipse, esa suma va a resultar igual a 10. Entonces, esa suma es igual a 2A, pero como A vale 5, la respuesta va a resultar igual a 10 metros. Entonces, la respuesta viene a ser igual a 10 metros. La respuesta es la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 9. A ver, les muestro los otros 3 ejercicios restantes. El ejercicio número 10. Nos dan la gráfica del enunciado y nos dan los vértices, ¿no? Vértice V1, 0,-13, el vértice V2, 0,13. Entonces, como conocemos los vértices, ya podemos hallar la constante A. Este punto O es el centro de nuestra elipse, por lo que V1 es 0,-13 y V2 0,13. Vale 13, vale 13. Entonces, necesariamente el origen de coordenadas es el 0,0 centro de la elipse. La constante A va a resultar igual a 13.
Luego nos dicen que F1 es un foco de coordenada 0,12. Entonces, de los datos, A vale 13 y esta longitud de C, la constante C, que sería 12. Entonces, tendríamos, ya conocemos la constante A, conocemos la constante C, por lo tanto la constante B. Hipotenusa 13, cateto 12, el otro cateto que es C, que sería B, va a resultar igual a 5. Entonces, nuestra constante B resultó igual a 5. Conociendo la constante A que vale 13, la constante B que vale 5, podemos escribir la ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas 0,0. Sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Como la elipse es de forma vertical, el mayor de estas dos constantes acompaña y. Debajo de y al cuadrado, 13 al cuadrado. Debajo de x al cuadrado colocamos 5 elevado al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la alternativa C. Sería entonces el ejercicio número 10. Aquí aparece el ejercicio número 11. La respuesta es la alternativa E. Y el ejercicio número 12. La respuesta es la alternativa C. Le muestro la clave de ejercicios. 13 dado, 14 avión y de la 1 a las 6 propuestos. Ok, jóvenes, fue la clase de hoy. Hoy es fue nuestra última semana de acuerdo al sílabo, pero vamos a seguir todavía trabajando una semana más, la semana de repaso, así que la próxima semana nos despedimos, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes, que les vaya muy bien, cuídense. Hasta luego, profesora. Gracias, Olenka. Hasta luego, Fabricio, nos vemos, chao, chao. Hasta el próximo viernes. Hasta luego, mis cuídense. Gracias, bye bye.